Agradecer a los integrantes de la mesa, al presidente Ignacio, a Francisco, a Moncho, el que hoy me acompañen, el que me presenten y sobre todo de las palabras de cariño y de afecto que me dedican, más posiblemente por ese aprecio personal que seguramente porque me las merezco. Pero sí, yo quisiera también transmitiros, y me permitís que me dirija a vosotros en este plano de cordialidad, más que una conferencia solemne, como había planteado Ignacio. Yo creo que en el día de hoy lo que nos toca también, y en este caso como representante de la Diputación Provincial, es poder trasladar, tratar de comunicaros ese compromiso que desde la propia Diputación hemos querido asumir. Un compromiso que es un compromiso por partido, pero que es justo, porque estamos en esta casa, porque estamos en el Ateneo, empezar a desarrollar cómo se ha dado este último año. Porque es un compromiso, esto de la conmemoración del tricentenario, que ahora entraré a detallar, lo que supone esta efeméride, no solo para la ciudad de Cádiz, sino para el conjunto de la bahía. Creo que lo primero de todo que tenemos que hacer es empezar a reconocer cómo es un compromiso que parte de la propia sociedad civil, como parte, y hay que decirlo, y lo digo con agradecimiento en esta casa, del propio Ateneo, de empresas y de entidades también que han estado y están involucradas desde el principio de esta conmemoración, la que han tirado del carro, la que solicitaron a las administraciones e instituciones públicas el que esta conmemoración no podía pasar desapercibida. Porque créanme que se corría el riesgo de que esta conmemoración no estuviera en estos momentos como objetivo primordial de todas y cada una de las instituciones públicas. Recuerdo esos primeros encuentros con Moncho, con Ignacio, pero sobre todo cuando sonaba un eco de una comisión que se creó en el seno del Ayuntamiento de Cádiz, en la que el propio Manuel Busto formaba parte de ella, y que parecía que iba a quedar más bien en el cajón de los sueños, en ese cajón posiblemente de proyectos que ni siquiera se habían iniciado en torno a la conmemoración, en torno a la propia ciudad de Cádiz. Por lo tanto, yo creo que desde los propios poderes públicos, de las propias instituciones, y en este caso de la Diputación, en el día de hoy toca, delante de todos vosotros, reconocer cómo en esta ocasión han sido esas administraciones, esas entidades con solemnidad, como puede ser el propio Ateneo, los que empezaron a tirar del carro. Y en ese sentido, desde la Diputación Provincial, asumimos esa responsabilidad, asumimos la necesidad de que esta conmemoración tuviera una base social, una base institucional de relevancia importante, y empezamos a conocer, a sentarnos, a tratar con todos aquellos, con todas esas instituciones que tenían y estaban reivindicando proyectos concretos y estaban definiendo cuestiones a realizar, a incluir en el calendario de cara a la conmemoración del 2017. Si me lo permiten, yo no puedo, porque aquí hay personas con muchísima mayor preparación, cualificación y trayectoria. He mencionado al profesor Busto, tenemos a Francisco Glicerio aquí en esta mesa, pero tenemos también a Vicente Mira, Carlos Aranda, que lo ha visto entre el público, profesor de San Felipe, o Francisco Javier Ramírez, que se encuentra también entre el público. Personalidades que desde un punto de vista histórico podrían, y ya el propio señor Busto ha desarrollado en este Ateneo, el contexto de lo que supuso el siglo XVIII para el conjunto de la ciudad, de la bahía de Cádiz y de la provincia. No se trata por mi parte hoy profundizar en ese marco sin palangón, ese marco histórico como referencia de esta conmemoración, sino todo lo contrario. Plantear ese enlace, plantear ese punto de conmemoración con lo que debe de suponer el futuro. Buscar ese hilo conductor, ese marco transversal que nos debe a aprovechar, como decía la conmemoración, como un nuevo impulso. Porque si me lo permiten, lo que planteamos con esta conmemoración es reivindicar un sentimiento, un estado de ánimo, un estado emocional que llevó, como muchas veces nos recuerda Moncho en muchas de sus intervenciones, a recordar que Cádiz fue el emporio del orbe, un punto nuclear en todo el flujo que supuso Europa con América, por cuestiones de sobra conocidos por todos, pero con una cuestión fundamental, que tenemos que aprender de ese pasado, con una cuestión fundamental, que tenemos que conocer de ese pasado para alcanzar las cotas de relevancia y alcanzar las cotas en las que Cádiz y su provincia pudo en aquel momento ser el centro del mundo. Nosotros con esta conmemoración, los objetivos que nos marcamos, como digo, no es solo una cuestión sentimental, una cuestión de orgullo, sino articular un movimiento económico, social, cultural, que nos ayude a recuperar
ese pasado, pero sobre todo, como les digo, para construir un futuro que empiece a cimentarse en este presente. Nosotros hemos recogido el guante de esas instituciones, de esas organizaciones, pero sobre todo también con algo que nos recordaban en cada uno de esos encuentros: no podemos cometer errores de otras conmemoraciones. Esa confrontación institucional, ese enfrentamiento que se ha producido en muchas ocasiones entre distintas instituciones, ha llevado a crear organismos que no tenían una conexión entre sí, que no aplicaban un orden ni un criterio a la hora de realizar la conmemoración, y que desgraciadamente, y tenemos ejemplos muy recientes, provocó un desafecto entre la ciudadanía, entre los colectivos, entre las propias instituciones legitimadas para participar de esas conmemoraciones, un desafecto que llevó posiblemente a desaprovechar esas oportunidades. Por lo tanto, el reto que se nos planteaba era que desde el principio existiera una coordinación, una colaboración, una conexión entre lo que queremos reivindicar y ese consenso político institucional que se demandaba. Nosotros desde la Diputación Provincial lo tuvimos claro desde el minuto 1 que aprobamos la necesidad de coordinar ese programa, esa agenda de actividades públicas. Por lo tanto, empezamos a visitar, a reunirnos de una manera muy discreta con todas y cada una de esas instituciones implicadas y que deberían de desarrollar, y de ahí el compromiso posterior que se alcanzó, el poder desarrollar unas actividades que nos llevaran siempre desde tener los pies en el suelo a realizar de una manera pedagógica lo que supuso la conmemoración, pero sobre todo asentando proyectos para desarrollar en el corto, en el medio y en el largo plazo en esta ciudad y en el conjunto de la bahía. De ahí, de esa actividad, de ese desarrollo que mantuvimos y de esos encuentros con las instituciones, fue fruto y fue, a nuestro juicio, también un momento, un hito importantísimo en esta conmemoración, cuando el pasado 1 de junio se firmó un protocolo por todas las instituciones públicas que tienen representación en el marco de esta provincia y de esta bahía. Estamos hablando del Gobierno Central, Junta de Andalucía, la propia Diputación Provincial, el conjunto de ayuntamientos del marco de la bahía de Cádiz, desde Chipiona hasta Cádiz, pasando por San Fernando, Chiclana, Puerto Real, Rota o Sanlúcar, conseguir un consenso institucional más allá de los partidos políticos que gobiernen en cada una de estas administraciones. Comprometimos a Zona Franca, a la Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, como un pilar fundamental en esa conexión de esta conmemoración con América y con el desarrollo de esta provincia. Y esa conmemoración y ese acuerdo entre todas y cada una de las instituciones y administraciones se ha debido siempre a un compromiso firme, como decía, de no repetir errores del pasado. Pero no nos podíamos quedar solo en la firma de un compromiso, casi que me lo permiten, ético con esta provincia. De lo que se trataba era, como decía, de seguir avanzando en un modelo totalmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora. Un modelo en el que primen cimentar proyectos que queden, que sirvan de valor para esta provincia, para el conjunto de la bahía. Por eso teníamos que seguir avanzando y entendíamos que para mantener esa unidad era necesario crear un esquema de funcionamiento a través de una comisión técnica de gestión que desarrolle todos y cada uno de los programas de esa agenda única, de la cual hablaré posteriormente, y que sirva también de nexo, y de ahí la adenda que se firmó recientemente con empresas y entidades sociales, también públicas, pero que tienen un contenido ciudadano muy importante en estos momentos, la pasada semana, el pasado 5 de octubre. Era importantísimo que aquellos que abanderaron la conmemoración desde el principio tuvieran el espacio propio en un plano de igualdad con las administraciones públicas. Aquí no se trata, si me lo permiten, y que lo diga con esa claridad, de quién coge la bandera de la conmemoración del tricentenario. Aquí de lo que se trata es de que todos y todas, administraciones públicas y tejido social, puedan reivindicar como suyo esta conmemoración. Y eso, si me lo permiten, créanme que era muy complicado desde el punto y ahora, desde el momento en el que históricamente esta provincia, esta bahía y esta ciudad ha estado anclado en el conflicto y en la confrontación, más que en el diálogo y en la búsqueda de acuerdo. Eso, a nuestro juicio, creemos que es el valor fundamental de cómo estamos construyendo esta conmemoración. Porque tenemos que primar por encima de todo los intereses de esta ciudad, los intereses de esta bahía, en el que nos veamos como cada uno formamos parte de un engranaje, de una pieza
que puede llegar a contribuir, y permítanme los historiadores, a utilizar como excusa esta conmemoración para que cambiemos la mentalidad hacia dónde tenemos que ir. Y eso es lo que estamos trabajando. Y eso es lo que invitamos a todos los que estáis aquí, a todos los que han anunciado que quieren participar de la conmemoración, en un nuevo esquema. Un nuevo plano en el que nos sitúe a todos en la búsqueda de mejoras y oportunidades para el marco de la Bahía de Cádiz. Esa mirada al mar, que muchos hemos dicho, que muchos defendemos, esa mirada a América, al continente americano, desde luego tiene que tener esa visión y ese concepto que se tuvo en el siglo XVIII. Esa ida y esa vuelta, esa reciprocidad en los planteamientos y en la sinergia que tenemos que alcanzar. Por eso, y bajo ese esquema de la conmemoración y de cómo vamos a funcionar, lo que estamos haciendo en estos momentos es asumir cada una de las instituciones, situándose Diputación Provincial en un papel de coordinación de esas actividades, en un año 2017 que desde enero a diciembre tengamos motivos para conocer y sentirnos orgullosos de nuestro pasado, pero para trabajar, como les decía antes, en los cimientos del futuro. Cimientos que tienen que venir de la mano de todos y de todas. No es una responsabilidad ni un peso que deba de soportar nadie por encima de otro, sino basado fundamentalmente en el compromiso que ha demostrado la institución del Ateneo Gaditano, pero el compromiso que están demostrando todas y cada una de las entidades firmantes y que están participando de los proyectos. Proyectos que vamos a estructurar y que vamos a presentar en un avance este próximo mes de noviembre en 3 ejes fundamentales. La divulgación, en ese apartado histórico de dar a conocer a todos los segmentos de población de lo que supuso esa llegada de la Casa de Contratación, de ese consulado de Indias a Cádiz, lo que supuso como germen en todo el desarrollo urbano, social, cultural y económico de esa época, del siglo XVIII y más adelante. La parte más, si me lo permiten, lúdica, recreativa, para que el ciudadano también de a pie, de cualquier sector, pueda participar e involucrarse de la misma. Pero una parte fundamental que estamos poniendo muchísimo interés, y agentes que tengo que reconocer hoy, como la propia Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios o Zona Franca, están poniendo un especial interés para sembrar y trabajar de cara al futuro. Una parte empresarial, de innovación, que vincule esa navegación, ese comercio que se entendía en el siglo XVIII, lo entendamos en concepto del siglo XXI. Una navegación entendida en nuevas tecnologías, un comercio vinculado a sectores estratégicos actuales que posibiliten, como decía, establecer nexos de unión. ¿Cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo vamos a desarrollar ese calendario? Y esa agenda única también entendemos que es bajo criterios de innovación y criterios o conceptos que nos han ido utilizando hasta ahora. No podemos estar trabajando los unos y los otros a espaldas. No podemos estar trabajando en muchas ocasiones despreciando el potencial que se están realizando, en este caso, bajo sectores privados o bajo el amparo, o muchas veces bajo la crispación institucional que se está generando. Por eso ese nuevo concepto, esa agenda de actividades y esos proyectos que queremos vincular con el futuro más reciente y sobre todo con lo que miremos y dejemos de legado, ese concepto de cómo estamos funcionando es el que también os quisiéramos transmitir. Estamos bajo las premisas de que esta conmemoración pasará, como todas otras, pero necesitamos que quede un germen, una forma de entender, de relacionarnos y de vincular entre todos y cada uno de los agentes sociales. Por eso se están estableciendo ya dinámicas, y os avanzo algunos de los proyectos que se van a presentar, dinámicas para conocer de ese tejido productivo, de ese dinamismo que se está generando y especialmente de base innovadora en la provincia de Cádiz y poderlo trasladar a América. Hay proyectos que lo que vinculan es trasladar ese potencial a América, darlo a conocer y que por lo tanto de allí también puedan venir en ese concepto de ida y vuelta que os planteaba, puedan venir a la provincia de Cádiz e interactuar, conocer e implicarse en todo el tejido empresarial, en todo ese tejido existente en la provincia de Cádiz. Esos conceptos, ese trabajo, esos proyectos, en estos momentos lo que requieren es de una programación que se está detallando, que se está cerrando para el 2017, bajo la tutela de una comisión, como les decía antes, que va a asesorar en una parte histórica, en la parte más conmemorativa, pero también en la parte más empresarial y de innovación, y que vamos a ir tasando y presentando próximamente.
¿Qué necesitamos de la sociedad civil? ¿Qué necesitamos de todas y cada una de las instituciones en estos momentos? El compromiso lo damos por sabido por los acuerdos alcanzados. Lo que necesitamos es que, y si me lo permiten de verdad que lo trate de transmitir, que nos lo creamos, que estemos convencidos de la necesidad que tiene esta ciudad, de la necesidad que tiene esta provincia y el marco de la bahía de aprovechar esta conmemoración. Esa es la premisa fundamental en estos momentos que solicitamos. Que nos lo creamos, porque como digo, pasaron otras conmemoraciones y no fuimos capaces de aprovechar la oportunidad. Y esta conmemoración, por cómo está naciendo, cómo se está construyendo, requiere del compromiso, de la implicación de todos, que no nos quedemos nadie afuera, reconociendo desde el principio el trabajo que se está teniendo, que se está realizando, pero con un plus más, el que o tiramos todos del carro o el que todos avanzamos y seguimos remando en esa dirección, y por eso también aprovechar para agradecer de los proyectos que se están presentando, o desde luego, desgraciadamente, volverá a pasar lo que ha pasado hasta ahora, que no ha quedado ese germen, que no ha quedado esa base de pedagogía, esa base de contribución entre unos y otros. Nosotros, desde la Diputación Provincial, estamos abriendo las puertas a todos y cada uno de los proyectos. Nosotros, desde la Diputación Provincial, tenemos un claro compromiso en esos ejes, en esos sectores que he comentado antes, desde el punto de vista de la recreación, de la construcción y el conocimiento a todos los segmentos de la historia, de esa parte de interactuación, de relación que se viva en el día a día, en lo cotidiano de la ciudad y del conjunto de la bahía, y sobre todo que impliquemos a sectores que normalmente quedan atrás de cualquier conmemoración. Pero desde luego no es un trabajo que nos arrojemos ni nos asumamos directamente desde la Diputación, sino que entendemos que nuestro papel tiene que ser de coordinación. Por eso, animaros en ciclos como los que establece el Ateneo, con actividades como las que propone la propia institución del Ateneo, que entre todos podamos participar y colaborar. Nosotros asumimos nuestro compromiso y asumimos de todos y cada uno de los planteamientos que se nos están trasladando. Pero créanme que solos no se puede construir esta conmemoración. Solos no podemos reivindicar el papel que jugó Cádiz y el papel que debe de seguir jugando. Y es por ello que agradezco el tener esta oportunidad, tener este momento, para poder lanzar esa petición, ese apoyo a que entre todos y todas, entre las instituciones públicas y privadas, sigamos construyendo una conmemoración que, créanme, que más allá del año 2017 tiene que dejar esa semilla, ese germen, de una manera distinta de entender los proyectos e iniciativas para el conjunto de la ciudad y de la bahía de Cádiz. Muchas gracias. No suele ser lo normal, pero nuestro invitado, nuestro conferenciante, me pidió, antes de comenzar su conferencia, que le agradaría abrir un pequeño turno de intervenciones por si alguien quería hacerle alguna pregunta. Vamos a aceptar la sugerencia suya y si alguien quiere hacer alguna pregunta, por poner un poco de orden, lo único que pido es que levanten la mano. Y entre los que levanten la mano en una primera intención serán los que intervendrán. Después no habrá intervenciones, solamente quien quiera intervenir que levante la mano ahora. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Pepita, Julio. ¿Alguien más, por favor? Yo, Moncho. Perdona, Ignacio, yo no sé qué tiempo he hablado, pero yo lo que quería era provocar de verdad un debate. Yo sé que no es la estructura propia, y así me lo ha dicho Ignacio, pero creo que era mucho más interesante que pudiéramos interactuar y compartir una reflexión sobre lo que es en sí el centenario. Así que por favor os animo a participar, aunque en ese debate tardemos mucho más tiempo. Entonces tenemos Pepita, Julio, Moncho. ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Pepe. ¿Alguien más? Alfonso y este caballero Luis. Cerramos el turno de solicitudes de palabra. En primer lugar, Pepita, por favor, si eres tan amable. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de
Yo lo que le quería preguntar es que me han hecho varias preguntas si hay posibilidades de que alguna empresa o grupo asociativo pueda todavía pertenecer después de la última firma. Bueno, nosotros el pasado 5 de octubre, como había resumido, he intentado ser muy esquemático. Lo que se presenta es una adenda al protocolo que firmaron todas las administraciones. Nosotros con esa adenda, que firmaron muchísimas entidades, si no me falla la memoria, creo que fueron más de 50 las que firmaron el pasado 5 de octubre la adenda al protocolo, al convenio de actuación, lo que se están comprometiendo estas empresas privadas y estas organizaciones sociales es a celebrar actividades y participar en la conmemoración a lo largo del 2017 con proyectos muy concretos, proyectos tasados, definidos, que se van a incluir en esa agenda única. Como les decía, de lo que se trata es de aprovechar la sinergia y aprovechar la colaboración que se realicen entre unas y otras. Nuestra pretensión es que la comisión técnica se reúna próximamente, en la que ya van a tener inclusión estas entidades, poder debatir sobre los proyectos y poderlo desarrollar ya en un marco temporal del 2017, y a partir de ahí, pues que podamos presentar públicamente a la ciudadanía cuáles son los ejes, como les decía, de esta conmemoración, cuáles son las actividades. Por lo tanto, hasta la presentación podrá y habrá tiempo para que se puedan ir sumando, y es más, esto es un proyecto vivo, un proyecto que incluso ya ha iniciado el 2017, si hay entidades, si hay asociaciones, si hay empresas que están motivadas, que quieren participar de la misma, bienvenidos sean. Yo creo que lo importante es haber roto ese eje, esa fractura que normalmente existe entre administraciones e instituciones públicas y el sector privado, y que en un plano de igualdad podamos trabajar de cara a esta conmemoración. Por lo tanto, sin duda que se dirijan, en este caso a la Diputación o a cualquiera de las entidades que participan de la misma, y de lo que se trata es de que podamos trabajar entre todos ese marco de referencia. Julio. Fran, lo has dicho en tus palabras. ¿Puedes hablar un poquito alto? Porque No, tiene buena voz, Julio. Sí, Habla fuerte. Fran ha dicho en sus palabras que de alguna forma sabemos que hay un plan estratégico. No cabe duda que hay unas inercias en las instituciones como para darlo a conocer entero, pero si nos pudiera adelantar algunas pinceladas maestras de ese plan estratégico que se aprobó junto con el logotipo oficial, y dentro de esa agenda única, ¿qué sentires tiene Diputación? Porque sabemos los sentires particulares de cada uno de nosotros, pero igual que el otro día fue bastante bonita y sorpresiva la presentación de la gala. Bueno, pues ¿qué líneas maestras trabajáis de alguna forma, aunque no se pueda decir todo, de cara a esa agenda única y a ese plan estratégico que estamos todavía como con ganas de conocer, porque fue uno que se aprobó, pero que no terminamos de saber cuál es, ¿no? Sobre todo para unir calendarios y ritmos, porque ya está el 2017 muy cerca. Entonces, bueno. Nosotros, con la conmemoración del 2017, he querido hacer referencia en mis palabras antes, creo que estamos poniendo de relevancia un sentimiento posiblemente de orgullo como no ha conocido esta tierra en muchísimo tiempo. Esa referencia que hacía Moncho cuando él hace siempre esa anotación de Cádiz, emporio del orbe, esa situación de núcleo de referencia económico, social, cultural de aquella época, y ese punto y ese nexo de unión entre Europa y América es el núcleo, la estrategia de este proyecto. Nosotros, ¿qué queremos alcanzar? Posiblemente será un objetivo que no será inmediato, pero alcanzar desde ese orgullo, desde ese sentimiento de que podemos verdaderamente alcanzar otros límites y no estar en esa autocomplacencia y en esa sensación permanente de estar apagados, es construir un relato que está hecho, que vivimos, que proviene de ese contexto histórico, y empezar a trabajar en un plano de igualdad a la hora de, si me lo permiten, construir una provincia, un marco de Bahía, un marco de la ciudad de Cádiz distinto al que estamos viviendo. Nosotros planteamos el llegar a América de nuevo, no porque no exista una vinculación, no porque no exista en estos momentos una comunicación permanente, es que entendemos que se puede y se debe profundizar en ella. Entendemos que tenemos que potenciar nuestro tejido en estos momentos existentes y que alcance unas cotas de crecimiento, de desarrollo mucho mayor. Moncho había hecho referencia a uno de los proyectos que presenta el Ateneo, que lidera el Ateneo, vinculado, por ejemplo, a la Casa del Comerciante en Cádiz. Nosotros lo que entendemos es que proyectos como ese no pueden nacer y morir en la conmemoración, sino que tienen que ser proyectos, y de ahí esos conceptos de estrategia, que permanezcan en el tiempo, que sean núcleos de referencia desde un punto de vista cultural, pero ¿por qué no económico?
Tenemos que entender cómo potenciar proyectos que tengan una permanencia y una durabilidad a lo largo del tiempo y que conecten entre sí. Esa conexión entre los distintos proyectos también es de una importancia capital a la hora de trabajar en esa agenda única. Hay proyectos empresariales, aquí hay representantes en la sala, que están hablando de recuperar casas palacios, de recuperar inmuebles que son patrimonio de esta ciudad, que desgraciadamente se está cayendo y que aprovechando la conmemoración tenemos que ponerlo al servicio y al disfrute de los ciudadanos. Con un proyecto empresarial detrás, con un capital privado detrás que va a recuperar ese patrimonio, pero que está ampliando, para que me entiendan, camas hoteleras, que está generando un mayor dinamismo y que conecta con otros proyectos que están participando, que están trabajando de esta conmemoración y en la ciudad. Y que al final veamos esas pequeñas piezas de un puzzle, pero que al conectarlas entre sí crea un dinamismo nuevo. Esa es la filosofía de este plan. Evidentemente lleva un plan de comunicación, lleva un plan de diseño y de difusión de las actividades que se van a realizar aquí, pero yo creo que cuando pase el 2017 podremos tener un mejor o un peor sabor de boca sobre la conmemoración. Pero en el 2018, cuando miremos alrededor y veamos un sistema nuevo de comunicación y de trabajo entre administraciones y entre entidades, veamos que existen proyectos que han generado empleo en la ciudad y que han generado una visión nueva de cómo podemos funcionar. Eso verdaderamente son los objetivos y deben de ser, a mi juicio, los objetivos del tricentenario. Lo que no quede, lo que no perdure, lo que no sobreviva a esa conmemoración, desde luego serán actos efímeros, actos que quedarán en el recuerdo, pero que no habrán generado el dinamismo deseado para estos momentos. Muy bien. Pepe, Sí, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerte, Fran, pues, que estés hoy compartiendo con nosotros esta tarde. Mi pregunta va en la línea de Julio, prácticamente la has contestado ya, pero bueno, por ahondar un poquito más en el tema. Es decir, entiendo los objetivos en general, entiendo eso que hablas del sentimiento, pero ¿podrías concretar un poco más? Es decir, ¿cuáles serían las líneas maestras donde van colgados los diferentes proyectos de las diferentes instituciones, de las empresas privadas? ¿Existen esas líneas maestras? ¿Están definidas esas acciones, esos programas? Esos programas ya tienen sus objetivos claramente marcados, el 2017 está ahí. ¿Existe financiación para el tema, de alguna manera? Si no hay financiación, será difícil que los programas se desarrollen como se tienen que desarrollar. Me gustaría que aclararas un poco más. En estos momentos hay una relación amplia de proyectos que emanan no solo de las instituciones públicas, sino que yo insisto, porque creo que es de justicia reconocer, una relación extensa, muy extensa, de proyectos que han sido presentados ya por empresas privadas, por instituciones privadas, que corren con su propia financiación y que lo que están buscando en estos momentos es plasmar en esta conmemoración sus iniciativas y que puedan acompañar, como digo, de otras instituciones públicas. Son proyectos en estos momentos que vamos a presentar próximamente, todos y cada uno de estos proyectos del Gobierno Central, de Junta de Andalucía, de la universidad, con la que he tenido esta mañana con algunos de los responsables de la universidad una reunión, todos llevan una financiación propia. Otros, porque es la filosofía también en esa colaboración, llevan una financiación compartida, y hay otra vía, otra pata, que viene a través de patrocinio de grandes empresas. Han mostrado un interés importante esas empresas para poder participar y colaborar de esta línea de actuaciones y de proyectos. Los objetivos yo creo que lo podemos compartir todos. La cuestión fundamental que nos planteábamos también es que no empecemos a torpedearnos, a golpearnos entre unos y otros. Yo antes hacía referencia a la estructura, cómo nos hemos dotado en la estructura de elaborar esto, ¿no? Una comisión en la que tengan representación todos los agentes, insisto, porque creo que es importante romper ese plano público y privado, pero sobre todo que en esa colaboración y en esa coordinación tengamos claro que la conmemoración dura desde el 1 de enero del 2017 al 31 de diciembre. Que no concretemos ni condensemos todos los actos en torno a mayo, que es una de las fechas importantes de esta conmemoración, sino que seamos capaces de abrirlo en el calendario y sobre todo algo que está funcionando muy bien en esa parte privada, en ese sector privado. El saber conectar un proyecto con el otro y que se puedan beneficiar y puedan interactuar entre ellos. Por lo tanto, yo sí os puedo anticipar, y de hecho, si el motivo de esta conferencia también era trasladaros, que hay
una batería muy importante de proyectos, pero sobre todo que todos buscan el que quede una parte importante en el desarrollo futuro. Y eso próximamente, casi que si me lo permitís, para el mes de noviembre se va a hacer una presentación, un avance importante, que está abierto, como le decía antes a Pepa, a que sigan participando empresas y entidades, pero que el grueso importante para el 2017 ya los ciudadanos lo puedan conocer y puedan ir participando del mismo. Alfonso, por favor. Yo voy a hablar en nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos de San Felipe Neri de Cádiz, que la última junta directiva que tuvimos estamos muy interesados en participar en este evento, ¿no? Nosotros no tenemos capital, no somos una empresa, pero sí somos una serie de gente que tenemos un capital importante que es el tiempo. Y ese tiempo lo queremos poner a disposición de la coordinación de este evento del 300 aniversario. Y nos gustaría saber cuál es el camino para integrarnos. ¿Cómo nos integramos de forma que seamos un aparato válido que tiene mucho tiempo? Porque la mayoría están jubilados. Bueno, Alfonso, yo en primer lugar agradecerte la disposición. Te quisiera comentar, está Ignacio Membrillera por aquí, el director del Colegio San Felipe Neri, que es una de las instituciones que ha firmado la adenda recientemente. Conocemos cuál es la participación del Colegio San Felipe Neri, que van a hacer un congreso. Pero yo te quería trasladar con esto, yo era por hacerle un guiño al director del cole que está al fondo, pero con esto lo que te quería plantear es, ustedes no solo creo que podéis aportar tiempo, que ya de por sí en estos momentos es importantísimo. Creo que también muchos, porque os conozco a algunos de los integrantes de la asociación, sois gente que también podéis aportar capacitación, profesionalidad, experiencia, que también en estos momentos creo que hay que reconocerlo y valorarlo. En ese sentido, yo te invito, cuando tú quieras, que tengamos un encuentro con la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de San Felipe Neri, que podáis participar, incluso de explicaros de los proyectos que tenemos entre manos para que podáis participar. Pero hay algo que, viéndote a ti, que viendo a muchos de los integrantes, ustedes, ellos y ellas, de esta reunión, de este encuentro, creo que es necesario que empecemos a construir. Creo que es importantísimo que empecemos a construir un lobby que esté por encima de muchas entidades, instituciones, partidos políticos y organizaciones. Un lobby de defensa de los intereses de la ciudad, del marco de la vía y de la provincia de Cádiz. Y cuando te veo a ti, que veo detrás tuya una experiencia, una dilatada trayectoria profesional y de compromiso, veo a cualquiera de los que estáis aquí sentados. Y creo que esta conmemoración también tiene que servir para que nos quitemos algunos complejos, algunos temores y algunos miedos que existen y rencillas que existen en este sentido, ¿no? En este momento. Por lo tanto, yo te invito, te agradezco ese planteamiento, cuando tú quieras concretamos y tenemos esa reunión, pero sobre todo desde el hilo de cruzar y construir un modelo distinto en el que cada uno pueda aportar desde tiempo, desde conocimiento, desde preparación, desde experiencia y sobre todo diciendo lo que nos interesa en estos momentos es levantar el ánimo, pero sobre todo con la mirada puesta en el futuro en cómo vamos a construir un modelo distinto. Y ese es el objetivo de esta conmemoración. De acuerdo, gracias. Venga. Muchas gracias, Alfonso. José Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Fran, por darnos la oportunidad de preguntar abiertamente nuestras dudas sobre... Voy a hablar un poquito más fuerte. Decía que gracias por la oportunidad de podernos preguntar, ¿no?, sobre la duda que tenemos del bicentenario. Mi pregunta es en la línea de Julio y Pepe, relacionado con la estructura de la agenda única, ya que hay varias instituciones firmantes, 16 si no recuerdo mal, y cada una de ellas planteará proyectos. Quería saber si la estructura de la agenda sería una por proyectos de cada institución, una única con todas las instituciones, y después la financiación, si cada institución va a financiar con sus propios recursos las actividades, habiendo algunas actividades que se financiarán con recursos compartidos, ¿de dónde vienen esos recursos? ¿De cuántos recursos hablamos? Mira, nosotros, por ejemplo, en el caso de los recursos más directos de los proyectos de diputación, nosotros estamos ya en el borrador del presupuesto para el 2017 de la propia Diputación.
Nosotros tenemos ahora mismo diseminado un reguero de iniciativas que hemos adoptado, que vamos a presentar desde Diputación, y las tenemos desde el punto de vista del área del desarrollo económico, puede ser el tema de empleo, con determinados congresos y jornadas que se van a promover y a patrocinar por parte de la propia Diputación. Hay un apartado importantísimo en el Departamento de Turismo. Entendemos que tenemos que visualizar más allá de la frontera del marco de la ciudad, de la provincia o de la Bahía de Cádiz, la conmemoración, y un apartado muy específico en materia cultural. Son proyectos propios, pero también proyectos en los que Diputación va a participar o cofinanciar con otras administraciones. Cuando yo planteaba que había una comisión técnica de gestión, es una comisión que finalmente, y ahí están integrados, como decía, tanto el tejido empresarial como el propio tejido representante de administraciones públicas, que van a desarrollar y a presentar definitivamente esa agenda de actividades. Pero hay dos comisiones asesoras, que una preside y que, como le decía hace un rato al señor Busto, a Manuel Busto, próximamente se va a acelerar en los trabajos y en el funcionamiento, que queremos que contextualice históricamente todos y cada uno de esos proyectos que van vinculados a lo que es la divulgación, el conocimiento, el dar y trasladar todo lo que supuso el contexto histórico de ese siglo. Hay otra comisión también asesora en materia empresarial, de iniciativa, que está Pepe Ruiz Navarro, que es profesor de la Universidad de Cádiz, en la Cátedra de Emprendedores, que va también a participar y hacer ese relato y construir también ese apartado en ese avance o en esos proyectos de cara al futuro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se trata de que entre todos seamos capaces de terminar de definir, de pulir un calendario que tienen, como te decía, en esos proyectos, financiación propia, en el caso de iniciativa de cada una de las administraciones que presentamos. Diputación tiene un listado importante de iniciativas. Actividades que vamos a realizar de la mano. Hay proyectos, algunos tú lo conoces en primera persona porque eres incluso el que ha ideado, el que ha diseñado y el que está liderando algunas de esas iniciativas que van vinculados, por ejemplo, a la Diputación, Autoridad Portuaria, la propia universidad, en la que en el desarrollo y la definición de esa iniciativa pues haremos un reparto de costes, ¿vale? Por lo tanto, también un reparto de oportunidades, porque de lo que se trata es que lleguemos al mayor número posible, en este caso, de público. De lo que se trata, en definitiva, es que no se nos quede ningún proyecto atrás, o por falta de financiación, o por falta de colaboración. Pero a verla, la hay. Y hay un tercer pilar, como le decía antes a Pepe, respecto a la financiación, que está sustentado en esas firmas privadas, en esas empresas que han mostrado que tienen una relevancia a nivel nacional, que han demostrado un interés en participar, en poder aportar en esta conmemoración, y que de lo que se trata es que desde el proyecto más pequeñito al más grande puedan participar, puedan avalar y sobre todo puedan conseguir que se desarrollen, como decía, de cara al futuro. Por lo tanto, hay una vía amplia que siempre desde el consenso y el acuerdo, que por eso era importante la firma del protocolo originario de la adenda ahora, de lo que nos importa y nos trata a todos es que nadie se nos quede atrás, sino que vayamos construyendo y que este marco que estamos haciendo nos sirva no solo para futuras conmemoraciones, sino para entender un modelo distinto de relación. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta corresponde a José Ramón Pérez Viales. Querido Moncho, cuando quieras. Gracias, presidente. Es un embarque, ¿eh? Es un embarque porque, como ve Fran, hay materia para haber tenido un debate largo, pero el tiempo es el tiempo. Yo quiero agradecer sinceramente la actitud de nuestro conferenciante de hoy y del diputado de antes y de siempre, por su acogida y por su escucha, cosa singular y novedosa en la relación sociedad civil-político, ciertamente. Y también su disponibilidad a intentar llegar a un consenso y a un avance, sabiendo que los tiempos no corren lo mismo para el mamut grande que es la administración pública y la prisa que tiene la sociedad civil, la empresa, el emprendedor, etc. Y bueno, es que pregunto cómo coordinar esas dos cosas, porque estamos a tiempo. Hay muchos de nosotros que hace ya más de un año que estamos en la tarea y hay tarea avanzada. Pregunto, a 2 meses vistos, todavía es bueno que nos diga, en noviembre presentaremos,
y en agosto, y en julio, y en junio, o sea, esta preocupación. ¿Llegaremos a tiempo? ¿Estamos a tiempo? Una celebración de esta índole, yo creo que es un mundo de cosas a hacer que no sé si nos da tiempo. Y hagamos lo que podamos. Y pregunto, mi segunda pregunta es, ¿cómo calibras ese tiempo? ¿Crees que estamos a tiempo? Y cierro diciendo también otra pregunta, por lo que cómo te expresas siempre cuando planificas lo que se puede hacer en esta conmemoración. Y el sentido de Bahía. Esta casa, desde hace mucho tiempo, defiende como fórmula política absolutamente indispensable para que salgamos del boquete el área metropolitana. Y es bueno, tú no dices área metropolitana, pero dices celebremos Cádiz y su bahía, porque realmente Cádiz y su bahía fueron los protagonistas de la carrera de India y de comerciantes, etcétera, etcétera. Y termino mis preguntas. Lo hacía en mi intervención. Cuando pase el tricentenario y alguien que venga de visita y pregunte ¿qué han dejado ustedes visible? Aparte del espíritu, del empuje, de la gana, de los modos quizás novedosos y de las nuevas técnicas en el comercio, bien, y la aportación de la universidad y de las instituciones públicas, bien, pero preguntarán, ¿y qué dejaron ustedes? Porque, por ejemplo, preguntan, ¿qué quedó en las conmemoraciones de Cádiz más recientes, del 12? Ciertamente San Felipe Neri, rehabilitado. ¿Pero qué más? Lo que llamamos el queco y la queca. ¿Vamos a dejar algo más que esto? Y la pregunta entonces es triple. Uno, ¿haremos una gran exposición? ¿Haremos una gran exposición en los bajos de la Diputación? ¿Y tenemos a la vista ya un comisario? Dos, ¿seremos capaces de pasar por el tricentenario y no dejar un museo Casa del Comerciante a India? Un museo Casa del Corredor, que hay un montón de edificios posibles para ello. Y a lo mejor ya hay ideas. Y la pregunta es, vamos a ser imprudentes en la pregunta. A lo mejor tiene que ser prudente en la contestación. Lo estoy intentando durante toda la tarde. Ya. Y tres, además de Blas de Lezo, dejaremos la memoria decente de Patiño y de Almirante P en una estatua, en una plaza, en una calle, etcétera, porque los hijos y los nietos y los que vienen en los cruceros y los que nos visitan dirán ¿qué han dejado visible? Muy bien, empezando por el final, yo creo que esta conmemoración está sustentada en reconocer nuestro pasado, por lo tanto en reconocer esas figuras que son, creo que motivo también de orgullo de que tengan un espacio y singularmente tengan, bien desde una estatua, desde un monumento, a las placas que ustedes mismos habéis planteado en determinados espacios de la ciudad. Por lo tanto, eso es algo intrínseco a la conmemoración y al reconocimiento que se va a hacer. Pero yo creo, y si me permiten ampliar un poquito el planteamiento, cuando decía lo de la casa del comerciante, del cargador a India, yo creo que a todos los que estamos aquí, en esta sala, desgraciadamente en estos momentos, si cerramos los ojos, somos conscientes de que el problema no es un problema de espacio. En la ciudad hay muchísimos espacios en estos momentos que se está deteriorando, que se está abandonando y edificios que están cerrados, obsoletos y en muchas ocasiones desaprovechados. Nosotros en esos planteamientos que decía de qué se va a dejar, lo que queremos empezar a construir es un modelo distinto, un modelo de decir, ya no estamos desgraciadamente en el concepto de que Cádiz no tiene espacio, sino que tiene mucho infrautilizado. Reconduzcámoslo. Y hay proyectos que se van a presentar para la ubicación de ese museo, de esa casa de cargadores a India, que posiblemente muchos tengamos espacio en concreto, que tengamos referencia, pero que de lo que se trata es que construyamos entre todos pues un relato distinto, un modelo distinto en esos espacios culturales expositivos de la ciudad de Cádiz. Claro que va a haber una gran exposición, va a haber varias grandes exposiciones en función de cada uno de los temas que queremos vincular con la conmemoración. Por ahí creo que está Antonio Rodríguez Cabañas, que es director de la Diputación del área de Desarrollo Económico,
en el que no solo que va a haber una gran exposición, sino que la Diputación Provincial, dentro de la programación que vamos a presentar, va a haber distintas exposiciones potentes que no solo van a ser solo las únicas. Os puedo decir que tanto instituciones como la propia Armada, como instituciones como otros ayuntamientos, como la propia Junta de Andalucía, van a poner a disposición de los ciudadanos distintas exposiciones que van a conectarse, interactuar entre ellas. Porque creemos que es importante que se generen distintos espacios positivos, no solo en la ciudad, sino, como decía, en el área, en la zona de la Bahía de Cádiz. Porque claro, yo estoy intentando rehuir del concepto de área metropolitana. Tiene un contenido político importante. Hablo del marco de la bahía porque creo que es importante que empecemos a construir primero en un modelo nuevo, eso que hacía yo referencia, el que nos sintamos entre iguales, en que no entre en colisión el localismo de un municipio con otro, en eso, y permítanme que introduzca un elemento que para nada tiene que ver, que desgraciadamente llevó a que esta provincia tuviera 4 campus universitarios. Entonces, estamos intentando en ese modelo, en ese concepto y en esa excusa del tricentenario, y entiéndamelo de excusa, por favor, entre comillas, lo que estamos intentando es que se sientan todos partícipes, como dijo alguna vez alguien, que todos se sientan en la foto, pero que desde ese compromiso originario empecemos a construir un modelo, un relato distinto para la Bahía de Cádiz. Que el futuro sea la construcción de un área metropolitana, solo los que vengan detrás lo dirán, pero desde luego teníamos que empezar y creíamos que esto era una oportunidad para trabajar desde la colaboración, desde el compromiso, desde entender que si hay algo, que hay un proyecto interesante, bueno para la ciudad de Cádiz, eso repercutirá directamente en San Fernando, en Puerto Real o en Chiclana, y que con esta conmemoración lo que tenemos que intentar es construir eso, construir proyectos que perduren, que sobrevivan a la propia conmemoración, pero sobre todo que generen una sinergia en el marco, en este caso de la bahía, y también, ¿por qué no?, de la provincia de Cádiz. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches, señoras y señores, amigos ateneístas, amigos todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestro secretario general, don Antonio Ares Camerino, que hoy no ha podido acompañarnos, se encuentra fuera, por haber preparado el resumen de la memoria del curso 2015-2016 que gentilmente ha leído nuestro querido amigo don Francisco Glicerio Conde Mora. Agradecer igualmente a nuestro vicepresidente primero, don José Ramón Pérez de Alersi, la presentación de nuestro conferenciante, don Francisco González Pérez, diputado de Función Pública en Diputación y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, que nos ha ofrecido esta interesante visión personal sobre el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y los proyectos que se quieren realizar. Mi más cordial felicitación, querido amigo Fran, por tu conferencia y por haber aceptado la invitación para darla. Hace ya cerca de un año que nos reunimos con don Francisco González en su despacho en Diputación, tanto don José Ramón Pérez como yo, para plantearle la importancia de la celebración de esta efeméride para Cádiz y el interés especial que pondríamos desde el Ateneo para darle realce a la misma. Ya nos adelantó él que Diputación iba a intentar coordinar el trabajo colectivo que se fuera a dedicar a este objetivo. Dicho y hecho. Antes del pasado verano veíamos con ilusión algo que nos parecía increíble: que toda la administración, con competencias e intereses en el tema del tricentenario, consensuaban un programa común para desarrollar en el 2017. Una gestión envidiable y digna de nuestro aplauso y reconocimiento. Días pasados, la Diputación, coordinada en este tema también por Francisco González, ha conseguido aglutinar a cerca de 50 colectivos representantes de la sociedad civil para que firmen un convenio adenda entre todas estas instituciones para desarrollar, como bien se ha dicho, un programa común con el apoyo y la colaboración de la Diputación. Desde el Ateneo hemos vivido dos experiencias
que nos sirven de base para esta nueva celebración. En el año 2005, como bien ha dicho antes Moncho, celebramos con bastante dignidad el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Hicimos una programación de más de 30 conferencias, mesas redondas, editamos un libro magnífico donde recogíamos todas las conferencias que organizamos, dedicamos una hermosa lápida en recuerdo de los héroes de Trafalgar en la casa de Gravina, en la catedral, y organizamos una especie de parada naval o de regata en aguas de Trafalgar, donde fuimos capaces de movilizar unos 125 veleros y alrededor de más de 1000 personas. Todo coordinado por José Ramón Pérez Díaz Alerci, que resultó un gran éxito y que lo hicimos verdaderamente, como se suele decir, a pulmón, desde el Ateneo, contando con el entusiasta apoyo de un grupo numeroso de colaboradores del Ateneo y de la sociedad civil gaditana. En el 2012 tuvimos el bicentenario de nuestra Constitución. La coordinación del mismo se hizo gracias a la Comisión Local del Bicentenario. Todos los que participamos en ella vimos que hubo buena intención en la misma, pero una clara descoordinación evidente entre las distintas comisiones que se crearon y con una división política clara y tendenciosa. Debemos de felicitar a nuestro invitado, repito, por haber tenido la valentía de asumir este reto del tricentenario, pero sobre todo debemos de felicitarlo por su voluntad manifiesta de llevarlo a efecto, desde el consenso con toda la administración implicada y por haber sabido embarcar a toda la sociedad civil en este proyecto tan ilusionante. Siendo justos, debemos de recordar desde el Ateneo a dos puntales que han sido los que verdaderamente han impulsado nuestra actividad. De una parte, a don Manuel Bustos, que desde un principio alertó a toda la ciudadanía de la importancia capital que significaba esta efeméride para la ciudad y por habernos ofrecido la coordinación de una extensa programación de conferencias impartidas por ilustres profesores de la materia en cuestión. Muchas gracias, querido Manolo. E igualmente agradecer a nuestro vicepresidente quinto, don Vicente Mira Gutiérrez, las magníficas tertulias que está coordinando dedicadas al tricentenario. Muchas gracias, querido Vicente. Solamente para terminar, nos queda desear el éxito de todo aquello que se programe para el 2017 y ojalá que a través de una adecuada pedagogía, Cádiz asimile muchos de los principios y medios de los que dispuso en el siglo XVIII. Ni el tricentenario, ni la futura consecución de Cádiz como patrimonio mundial resolverán los problemas tradicionales que arrastra la ciudad y los gaditanos. Solo esperamos que con el tricentenario, y si algún día conseguimos que Cádiz sea declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial, estamos convencidos que entonces, en ese futuro, seremos mejores y más competitivos para afrontarlo.